Muy buenas amigos, aquí estamos por primera vez en el mundo de YouTube para intentar aportar un poco de conocimiento en el mundo de la contabilidad. El mundo de la contabilidad, bueno, y de la auditoría, podríamos decir, ¿no? Soy Jonathan y soy auditor de cuentas ROAC en España y me lanzo a intentar aportar esa visión por parte del auditor, ¿no? En el mundo contable y que puede ayudar a muchas personas aquí en España, porque fundamentalmente, bueno, en estos primeros vídeos nos vamos a centrar en un poco de introducción a la contabilidad desde el marco de normativo español, que si luego estáis interesados podremos también ver un poco marco internacional, ¿no? Normas internacionales. Pero bueno, de momento nos vamos a centrar en la normativa española. Cualquier duda, lógicamente dejármela en comentarios y la resolveré sin ningún problema. Bueno, espero que también me perdonéis, ¿no? Primeros inicios de YouTube, que lógicamente iremos mejorando con el paso de los vídeos. Bueno, pues sin más, vamos a ir empezando en este primer vídeo introductorio a la contabilidad. Bien, la contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Bueno, pues si eres un empresario, que normalmente no sé por qué existe cierto desconocimiento o la verdad que no sé cómo podría definirlo, ¿no? Pues a darle la importancia que tiene la contabilidad. ¿Por qué? Porque un empresario siempre necesita y normalmente quiere, pero sobre todo necesita saber, pues típicas preguntas, ¿no? De cuánto gano, cuánto ingreso, o de cuántos gastos tengo de personal, pues toda esa información, cuánto debo a los bancos, cuáles son mis próximos pagos, mis próximos cobros, toda esa información se suministra a través de la contabilidad. Es decir, empíricamente, pues la contabilidad es la técnica de representación sistemática de los hechos económicos que permite determinar el resultado de la empresa y la composición y evolución de su patrimonio. Es el instrumento básico de suministro de información para la gestión y toma de decisiones empresariales, así como para terceras personas con intereses legítimos en la misma. Si una sociedad, una persona jurídica va a un banco a pedir financiación, lo primero que te van a pedir son las denominadas cuentas anuales. Más adelante veremos lo que es. Pero fundamentalmente es, enséñame tu contabilidad. Sociedad, enséñame tu contabilidad para ver si tienes la capacidad de evolución de las mismas, de las deudas, o no tienes capacidad para devolver las mismas. Entonces, es un instrumento fundamental la contabilidad. Bien, en el Código de Comercio ya se recoge en su artículo 25 la obligatoriedad por parte de todo empresario de llevar una contabilidad. Y en el artículo 34 se recoge exactamente la obligatoriedad de formular por parte del empresario, de las sociedades o no sociedades, entidades mercantiles, aquellas con personalidad jurídica, de formular los estados financieros que se componen de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos los veremos más adelante, ¿no? Bien, actualmente el marco normativo de referencia en España es el Plan General Contable aprobado en el ejercicio 2007, el cual ha tenido dos modificaciones desde su introducción, que fue en el ejercicio 2016. Fundamentalmente se modificó la amortización del Fondo de Comercio y en el 2021, que fundamentalmente las modificaciones fueron las normas de registro de los instrumentos financieros y de los ingresos. Bien, este plan general contable, ¿para quién es obligatorio? Pues para todas las empresas. ¿Empresas qué es? Aquellas que tengan forma jurídica. Es decir, un autónomo, persona física, no entraría, no estaría obligado a llevar su contabilidad en base al plan general contable. Plan general contable, existen unos límites para aquellas sociedades de un tamaño inferior que lo pueden llevar su contabilidad en base al plan general contable de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Esto recogen, pues, por ejemplo, que no existe la obligatoriedad de llevar un estado de cambios en el patrimonio neto o un estado de flujos de efectivo, así como un modelo de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria más abreviado y sencillo.
Bien, ¿cuál es la estructura de este plan general contable? Pues tiene 5 partes, de las cuales 3 son obligatorias y 2 son voluntarias. Las obligatorias es el marco conceptual de la contabilidad, normas de registro y valoración y las cuentas anuales. Y las voluntarias, cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Bien, las voluntarias, que básicamente si os suena, es el típico cuadro de cuentas con los grupos del 1 al 7, bueno, y el 8 y 9 para cambios en el patrimonio neto, que a pesar de ser voluntarias, es lo habitual que las empresas lo utilicen. Todo lo veremos un poco más en detalle y cualquier cosa que queráis ver con más detalle lo que comento. Decírmelo, ponérmelo en los comentarios y lo vemos. Bien, existen unos principios contables de obligado cumplimiento en el plan general contable, que son 6. Empresa en funcionamiento, es decir, que la entidad tiene la intención de continuar con su actividad. De devengo, no lo veremos más adelante, pero no hay que confundir. Esta es la habitual confusión, ¿no? De yo tengo un gasto cuando me llega la factura, cuando el proveedor me manda la factura, la gente parece que es la fecha que contabiliza el gasto, pero no es así. Veremos más adelante ejemplos, con un ejemplo que se verá mucho mejor esta definición. Uniformidad. Bien, una vez que tomes la decisión de un criterio, ese criterio tiene que ser uniforme, no se puede ir variando un año en función de los intereses. Prudencia. Prudencia a la hora de contabilizar, por ejemplo, los ingresos o los gastos, activos o pasivos. No compensación, la no compensación entre activos y pasivos, no se pueden compensar cuentas entre activos y pasivos. Y la importancia relativa, ¿no? Pues igual para una empresa que es más pequeña, existen determinados importes que sí que tienen una importancia, que sin embargo igual para Inditex, imaginaos la compra de, no sé, eh, importes de menos de 100 euros, no tienen tanta importancia como una empresa pequeña y se podrán recoger en la contabilidad de otra forma distinta. Y los principales conceptos contables, que serán los que más van a sonar a partir de ahora, pues están los activos, pasivos, patrimonio neto y, como veremos más adelante, ingresos y gastos. Los activos que recogen, pues son todos aquellos bienes y derechos de los cuales posee la empresa. ¿Para qué? Para hacer frente a todos sus pasivos, a todas las obligaciones con las que cuenta la empresa. Y la diferencia entre ambos, entre los activos y los pasivos, pues será ese patrimonio neto, el patrimonio con el que cuenta una sociedad. No quiero introducirme mucho en los aspectos teóricos porque al final todo esto se entiende mucho mejor siempre con ejemplos. Y en base a hacer ejemplos e ir practicando, todo lo vamos a entender mucho mejor que si no, que si estamos aquí mucho más tiempo con las definiciones. Ingresos y gastos. Los ingresos son incrementos del patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sean en formas de entrada o aumentos de valor de los activos o disminuciones de los pasivos, siempre que no tengan origen en aportaciones monetarias o no de los socios o propietarios. Bien, tipo ejemplo de ingresos, pues una venta, ¿no? Una venta de nuestras mercancías es un ingreso. Gastos, todos sabemos lo que son gastos, ¿no? Los gastos de personal, las compras de las antiguas mercaderías, suministros. Muy importante aquí, más que quedarnos con las definiciones, es no confundir un ingreso con un cobro ni un gasto con un pago. A veces existen cobros, por ejemplo, la aportación de un socio aporta capital, aporta dinero, eso no es un ingreso. Eso es un cobro, sí, pero no es un ingreso. Entonces, hay que tener muy claro y diferenciar entre ingresos y gastos y cobros y pagos. Importante, ingresos y gastos del ejercicio se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, a excepción de ciertos ingresos o gastos que se imputan directamente en el estado de cambios en el patrimonio neto. Esto lo veremos mucho más adelante porque ya es profundizar mucho más en el tema. El reconocimiento de los activos eh, se tiene que dar cuando sea probable la obtención a partir de los mismos de beneficios o rendimientos económicos para la empresa. Y muy importante, siempre que se pueda valorar con fiabilidad. Como no, aquí en contabilidad existe la llamada doble partida, contrapartida, ¿no?
que es que siempre que reconoces un activo, pues o tienes que reconocer un pasivo, o minorar otro activo, o reconocer un ingreso, o bueno, un incremento en el patrimonio neto. Lo mismo nos pasa con los pasivos, que se deben reconocer siempre que sea probable a su vencimiento y para liquidar la obligación que se entregue o cedan recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros y siempre que se pueda valorar con fiabilidad. Tanto los activos como los pasivos, muy importante lo de que se pueda valorar con fiabilidad. Y al igual que pasaba en los activos, siempre que se reconoce un pasivo, pues tiene que haber una contrapartida. Bien sea un activo, una minoración de un pasivo, un reconocimiento de un gasto o un decremento del patrimonio neto. Bien. Los ingresos y los gastos nos pasa lo mismo. Siempre que reconozcamos un ingreso o un gasto, tiene que haber una contrapartida. No nos vamos a detener en las definiciones, las tenéis aquí en la diapositiva si las queréis, o si no, ponérmelo en comentarios si queréis incidir más en ellas. Muy importante, siempre tiene que existir una correlación entre los ingresos y los gastos. Es decir, imaginaos que yo tengo la compra de mercancías. Imaginaos que tengo un acuerdo con un proveedor en el que una vez que me lleguen las mercancías a mi almacén, pasan a ser de mi propiedad. Mi ejercicio social cierra 31 de diciembre y el 30 de diciembre me llegan unas mercancías por parte de un proveedor. Sin embargo, no me llega la factura hasta el 2 de diciembre, de enero, perdón. Bien, el gasto de esa compra de esas mercaderías ya se tiene que recoger el 30 de diciembre, que es cuando yo las tengo en mi almacén, a pesar de que la factura me haya llegado el 2 de enero del ejercicio siguiente. Y tiene que existir esa correlación de ingresos. ¿Cómo? Pues en el inventario que yo voy a hacer a 31 de diciembre, tengo que tener incluidas esas mercaderías que me harán tener una variación de existencias ya positiva, y por lo tanto un ingreso que me compensará con el gasto de la compra de mercaderías. Bueno, lo que os comento, que lo veremos más adelante, con mayor detalle y sobre todo con los ejemplos prácticos que al final es como se entiende. Aquí vemos la estructura que comentábamos anteriormente, que la suma de pasivo más patrimonio neto es igual al activo. Vale, y ahora pasamos a ver cómo se contabilizan todas las operaciones de una sociedad. Es decir, existe el llamado libro diario, que es donde quedan recogidas todas las operaciones que realiza una sociedad. Ese libro diario, a su vez, en el que se van recogiendo por cuentas contables cada operación, se puede después desagregar en los llamados mayores contables, mayores de cuentas. Cada cuenta contable, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Un banco nos hace un préstamo de 100.000 euros. Venga, ahí existe por un lado una cuenta de pasivo, que sería esa deuda financiera que asumimos con el banco, por 100.000 euros, y por otro lado existe una cuenta de activo, que serían esos 100.000 euros que nos entran en nuestra cuenta corriente. Entonces está la cuenta de activo, la cuenta corriente, y la contrapartida sería esa cuenta de pasivo, esa deuda financiera. Bien, ahí existen dos cuentas contables. Sería la cuenta corriente, que podría ser una 572 según el plan general contable, una 572, que sería un banco, y la deuda financiera, que si bien es a largo plazo, es una cuenta 170, deudas con entidades de crédito a largo plazo, o una 520, deudas a corto plazo, con entidades de crédito. Bien, esas cuentas contables aparecen en ese plan de cuentas que hablábamos antes que era voluntario, que el plan contable recogía que era voluntario, pero que generalmente lo utilizan todas las entidades. Existe una relación con todas esas cuentas recogidas en el plan general contable y en que a su vez se especifica para qué es cada cuenta que debe recoger y cuál es su movimiento. Es decir, por dónde se cargaría o por dónde se abonaría en el debe o en el haber, en función de la operación. Bien, pues esas cuentas contables, por ejemplo, esa 572 de banco, tendría un mayor, que es esa especie de T
que vemos en la gráfica en amarillo, en la que dice, si es una cuenta de activo, como esa 576 es un banco, se carga, es decir, se incrementa por el debe. En este caso, al entrar en el banco 100.000 euros, se está incrementando el banco 100.000 euros, como es una cuenta de activo, se cargaría en el debe. Y cuando existe una salida, cuando se minora esa cuenta de activo, se abonaría en el haber. Es decir, imaginaros que ahora devolvemos esos 100.000 euros al banco, a la entidad financiera, saldrían 100.000 euros de mi cuenta corriente, de mi cuenta bancaria, por lo tanto tendríamos un apunte en el haber en esa cuenta 572 y un apunte en el debe en mi cuenta de pasivo de las deudas con entidades de crédito. ¿Por qué? Porque las cuentas de pasivo funcionan a la inversa de las cuentas de activo. Es decir, cuando se incrementa un pasivo, se anota en el haber. Cuando se reduce, se anota en el debe. Vale, esto no os volváis locos porque esto lo vamos a ver con los ejemplos y va a ser mucho más fácil. Y con la dinámica se va cogiendo y se va entendiendo. Vale, veamos un ejemplo práctico y finalizamos esta primera parte de la introducción a la contabilidad y que en próximos vídeos, por ejemplo en el siguiente, pasaremos a ver los estados financieros como tal, ¿no? Lo que hablábamos de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, lo explicaremos un poco y lo veremos como ejemplo cuál es su funcionamiento. Entonces veamos este ejemplo y damos por finalizado este. Venga, por ejemplo, con fecha 1 de enero de 2023, una sociedad del sector metal, XXSA, solicita una línea de crédito a devolver en 6 meses por importe de 10.000 euros. Bien, venga. Una entidad financiera nos da una línea de crédito, supongamos que lo disponemos al 100% por 10.000 euros. Vale, ¿cuál sería el apunte en el diario? Pues por un lado tenemos que tener claro que existe un pasivo. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda con ese banco, le tenemos que devolver esos 10.000 euros. Por lo tanto, acabamos de decir que los pasivos, cuando se incrementan, se anotan en el haber, como vemos en el apunte del diario. Y la contrapartida, en este caso, es la cuenta de activo, en este caso, la cuenta corriente, que se incrementa por el debe. Entonces tenemos al debe, el banco, sería una cuenta 572, por ejemplo, por 10.000 euros. Y la contrapartida es la deuda financiera a corto plazo por esos 10.000 euros. ¿Vale? ¿Por qué a corto plazo? Pues generalmente la diferenciación entre largo y corto plazo está establecida en el año. Entonces, todo aquello inferior a un año, que son los ejercicios sociales, se considera corto plazo. Y todo aquello superior a un año se considera largo plazo. Vale, yo creo que está ahí entendido y es fácil. Ese apunte que se recoge en el diario, a su vez, nos quedaría un registro en los mayores. Los mayores es lo que comentábamos, cada cuenta contable tiene un mayor. Pues en este caso utilizamos dos cuentas contables, que era el banco, y en el mayor vemos que en el debe tenemos un apunte de 10.000, en el haber todavía no tenemos nada, solo hemos hecho un único movimiento, y las deudas a corto plazo, que es un pasivo, en el haber su incremento de 10.000 euros. Veamos la continuación de este ejemplo para entenderlo mejor. Con fecha 15 de enero de 2023, la misma sociedad adquiere una máquina utilizada en su proceso productivo por importe de 10.000 euros. Vale. ¿Cuál es el registro en el diario? ¿Cuál es ese apunte contable que habría que realizar? Bien. Una adquisición de un activo, que sería la maquinaria, por lo tanto, la máquina, que es un activo, se incrementa por el debe, como comentamos, por 10.000 euros. Y la contrapartida sería una salida de caja del banco. El banco, como vimos, era una cuenta de activo. Cuando se incrementa va al debe, cuando disminuye va al haber. En este caso sale del banco, o sea, es decir, disminuye mi saldo en cuenta corriente, por lo tanto al haber. ¿Qué mayores tenemos? La cuenta bancaria. En el debe teníamos un apunte del ejemplo anterior de 10.000 euros. Y ahora tenemos ese apunte en el haber de 10.000 euros. ¿Qué saldo tenemos en la cuenta del banco? Saldo 0 euros. Por otra parte, tenemos las deudas a corto plazo, que era un apunte de la diapositiva anterior, que teníamos un apunte en el haber. Aquí no hemos todavía tenido movimiento ninguno.
Y por otro lado, ahora tenemos una nueva cuenta contable que sería la maquinaria, una cuenta de activo que se incrementa por 10.000 euros. Vale, ¿para qué nos sirven estas cuentas de mayor? Pues para decirnos los saldos de cada cuenta contable. Imaginaros que ahora quiero ver el saldo de mi cuenta bancaria, voy a la contabilidad, cojo la cuenta del banco, la 572, que sería en este caso, 572, y veo, tengo un apunte de 10.000 euros a la vez, un apunte de 10.000 euros en el debe, el saldo por lo tanto sería cero. Sin embargo, deudas a corto plazo, tengo un apunte nada más en el debe, de 10.000, en el haber, perdón, de 10.000 euros. Pues mi saldo sería de 10.000 euros, saldo acreedor, que se denomina. Cuando existe más saldo en el haber que en el debe, se denomina saldo acreedor. Cuando existe más saldo en el debe que en el haber, como pasa en el caso de la maquinaria, se denomina que tenemos un saldo deudor de 10.000 euros. Vale, yo creo que este es un ejemplo muy sencillo, lógicamente, para ir comenzando, pero que nos aclara bastante las dudas. Entonces, sin más, lo dejamos aquí este vídeo. Espero que os haya sido de ayuda y sobre todo que estéis atentos a los próximos vídeos, que poco a poco vamos a ir introduciéndonos al mundo de la contabilidad. Esto es cuestión de ir haciendo ejemplos y ejemplos y podremos ir viendo cosas mucho cada vez más complejas y que nos van a aportar de gran ayuda. Cualquier comentario, como sabéis, dejármelo en la parte inferior y estaría encantado si le dais un me gusta y una suscripción para seguir ayudando al canal. Muchas gracias.